Muy buenas tardes, buenas noches más bien. Mi nombre es Diego Suárez, pertenezco al programa de historia y pertenezco al curso de procesos y problemas del mundo antiguo y medieval de la Universidad Nacional de Distancia, de alumnado. El día de hoy vamos a hablar sobre la Edad Media y los aspectos importantes de la época medieval. Especialmente nos enfocaremos en la sociedad feudal, en cómo estaba organizada y cómo esto impactaba la Europa de aquella época, ¿vale? Para comenzar debemos empezar abordando que la Edad Media comenzó en el 476 después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Y esta finalizó en el 1453 tras la caída de Constantinopla. También se atribuye que un punto de quiebre para que determinara la época medieval se le atribuye también a la conquista de América, que se dio también para esa época. Y al finalizar esta época, da inicio al Renacimiento. Eh, para enfocarnos un poco más en cuanto a la Edad Media, hay que recalcar que fue una época marcada por problemas políticos, creando fragmentaciones, la influencia y el poder de la iglesia y la economía que estaba basada en la tierra, más específicamente en los feudos, ¿vale? Entonces, para empezar a hablar, me gustaría empezar a hablar de los aspectos económicos, que como dije previamente, la Edad Media, uno de sus principales, como diría yo, de características es que su economía estaba basada en feudos, ¿vale? ¿Qué eran los feudos? Los feudos eran extensiones de tierra que pertenecían a un señor feudal y en el cual su principal actividad era la agricultura. Eh, Podemos decir que el feudo estaba formado o se dividía en la reserva que pertenecía al señor feudal, también conocida como reserva señorial, y en las parcelas que eran para los campesinos, ¿ya? Y en estos feudos también era muy común encontrarse unas boscosas, tierras que simplemente no eran usadas para la agricultura. Eh, otra de las características principales de esta época, en especial de los feudos, era que eran autosuficientes, ¿ya? Ellos prácticamente todo lo producían en el mismo feudo y el señor feudal, como quien dice, le daba la tierra a sus fieles vasallos para que la trabajasen y ellos le tenían obviamente que rendir tributos al señor feudal, eh, le daban una parte de producido al señor feudal y, y en consecuencia los vasallos también suplían sus necesidades y también se puede decir que uno de los favores que tenían estos señores feudales era que les daban esta tierra a los vasallos y aparte de eso también ellos los protegían, ¿ya? Era como una especie de mutualismo que había entre señores feudales y vasallos, en el que ambas partes se habían beneficiado, ¿ya? Eh, en cuanto a aspectos culturales, ya para no alargar tanto el video, eh, hay que decir que una de las instituciones más importantes que hubo en la época medieval fue la iglesia. La iglesia tuvo un poder grande que se puede decir que también influyó en cuanto a aspectos políticos, ¿ya? Y tanto fue el poder de la iglesia que hasta no hace mucho se seguían conservando libros de aquella época, influenciados especialmente por la iglesia. Hay que también que reconocer que
que en esta época empezaron a surgir las primeras universidades, ¿ya? En especial las europeas, en ciudades como Bolonia, París y Oxford. Eh, eh, También hay que tener en cuenta algo que no me gustaría dejar pasar por algo, y es que la influencia de la Iglesia Católica fue grande, y desde esa época al ser humano se le dio una visión religiosa en el que se empezaba a tener visiones de que ya su punto final de partida era el cielo, ¿ya? Y que había que dejar el pecado, y, y ese pecado se iba dejando dependiendo de las costumbres que uno tenía. Pero eh, no todo fue tan fácil para la iglesia, pues hay que tener cuenta que hubieron personajes importantes que influenciaron de manera negativa a la iglesia, y uno de estos personajes se puede decir que fue Martín Lutero, ¿ya? Que en el año 1517, un 31 de octubre, eh, él colgó en la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, en las cuales él prácticamente exponía las malas prácticas que tenía la Iglesia Católica en cuanto a las enseñanzas bíblicas, ¿ya? Y una de las principales eh, 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 equivocaciones que exponía Lutero, de las malas prácticas que hacía la Iglesia, eran la venta de indulgencias. Para los que no saben, las ventas de indulgencias eran simplemente documentos firmados por el Papa, en el cual que tenían un costo, en el cual si tú te hacías ese documento, estabas ganando el cielo, ¿ya? Y como buena entidad que reproducía, eh, que tenía, sabía que tenía que producir dinero para sus arcas, tenían un buen vendedor, que era Richard Tetzel, alemán, especial, que su especialidad era vender indulgencias. Y todo esto fue expuesto por Lutero para así poder, digamos que desenmascarar a la iglesia. Pero hay que añadirle que a esto se le sumó un acontecimiento importante, que fue la creación de la imprenta, ¿ya? Y una cosa fue llevando a la otra. En el caso de Lutero, Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿ya? Y como estaba la imprenta, se empezaron a imprimir traducciones de la Biblia, cosa que antes de que Lutero hiciera esto, la Biblia no podía tenerla el pueblo, nadie podía tener la Biblia. Entonces, la gente empezó a conocer lo que realmente decía la Biblia, y ahí se puede decir que desencadenó una división grande, que no fue sino hasta el Concilio de Trento que empezaron como que a limar un poco esas asperezas, ¿ya? Pero previo a esto, eh, hubieron persecuciones, hubo muertes, porque no solamente se tradujo la Biblia al alemán, sino que también al inglés, y en fin, hubieron muchísimas persecuciones. Casos están como la Inquisición Española, ya también tuvimos a los soldados templarios, en fin, para no abarcar tanto el tema, a partir de esa época prácticamente se fragmentó la iglesia. Ya están los bandos católicos y los bandos de cristianos, que como hoy en día vemos se ha fracturado muchísimo. Y fuera de eso, súmale de que también eh, en la Edad Media vemos la figura de Mahoma, que le dio inicio al Islam. Bueno, si nos vamos por otros lados, en cuanto a los aspectos sociales de la Edad Media, hay que tener en cuenta que es una era jerárquica que se puede decir que fue muy desigual, ¿ya? Digamos que las personas pertenecían a un grupo específico, como lo dije previamente, eh, estaban los señores feudales, que eran prácticamente los que dominaban, ¿ya? Aquí podemos hablar de como que de tres tipos de órdenes sociales. Estaba el clero, que era la parte religiosa, los que se dedicaban a la vida religiosa.
estaban los nobles, que se encargaban de la defensa, y eran los soldados de la época feudal, y el campesinado, que era el que trabajaba, ya. Digamos que el campesinado era el que tenía menos beneficios, por así decirlo. Eh, una de las principales relaciones que se podía ver en esta época era la de el señor feudal y sus vasallos, ¿ya? Y como lo dije previamente, era una especie de mutualismo en el que ambos se veían beneficiados, ¿ya? Yo te presto mis tierras, tú las trabajas, te beneficias de ellas y me proteges, ¿ya? Eh, en conclusión, podemos decir que la Edad Media fue un periodo en el que la tierra eh, y la religión en la época medieval en que la tierra fue prácticamente dominada por fracciones feudales, ¿ya? En Europa el feudalismo prácticamente fue el que rigió la Edad Media, ¿ya? Fue el encargado de definir la economía, que estaba definida por sectores, no era una economía abierta, ¿ya? También vemos que la iglesia tuvo su aporte grande, un aporte grande, y que fue influyendo poco a poco y se fueron dando cambios que fueron paulatinos, ¿ya? Y se puede decir que al día de hoy la iglesia siguió influyendo, desde que empezó a influir en la Edad Media, al día de hoy sigue influyendo, ¿ya? Hicieron grandes cambios que al día de hoy lo seguimos teniendo. Por ejemplo, el hecho de las universidades, que hoy en día hacen parte del pilar de nuestro crecimiento, inventos como la imprenta, que han venido evolucionando, ¿ya? Y prácticamente fueron los que fomentaron las bases de la edad actual en la que estamos viviendo, ¿ya? Eh, creo que sería todo, un pequeño resumen de lo que se pide. No me quisiera extender mucho. Muchas gracias por escucharme y que tengan una excelente noche. Hasta luego.